La noche en que sentí una conexión tan intensa con mi hijo fue una de las más perturbadoras de mi vida. Todo comenzó un tranquilo lunes, mientras yacía en mi cama mirando el techo, con el suave tic-tac del reloj en mi mesita de noche marcando cada segundo que pasaba. El sueño no llegaba, no esa noche. En realidad llevaba semanas sin hacerlo. La cama se sentía demasiado grande. El espacio vacío a mi lado era un recordatorio constante de lo sola que me sentía. Mi esposo, el padrastro de David, trabajaba largas jornadas y solía llegar tarde. A veces ni siquiera regresaba a casa alegando que estaba demasiado cansado después de cenas de negocios o reuniones con clientes. Dejé de cuestionarlo hace años, pero el silencio que me rodeaba no era solo por su ausencia. Era algo más profundo, algo que se había infiltrado en mi vida sin que me diera cuenta. Y luego estaba mi hijo, David. Lo había criado desde que era un niño, pero en el último año sentía que lo veía por primera vez. Ya no era el adolescente delgado que olvidaba sacar la basura o pasaba noches enteras jugando videojuegos. Ahora tenía 19 años, estaba en la universidad, con una seguridad que me resultaba tanto familiar como desconocida. Notaba cambios sutiles en su comportamiento, una madurez que me hacía reflexionar sobre el tiempo que había pasado tan rápido. Odiaba sentir esta extraña sensación, una inquietud que no podía explicar. El sonido de pasos rompió la quietud de la noche. Eran suaves, deliberados, deslizándose por el pasillo fuera de mi habitación. Mi corazón dio un brinco, aunque no sabía por qué. Contuve la respiración mientras escuchaba esos pasos acercarse a mi puerta y luego desvanecerse en la distancia. Era David. Seguramente había ido a buscar algo de beber. Cerré los ojos tratando de calmar mi pulso acelerado. No tenía sentido reaccionar así. Solo era mi hijo. Solo estaba caminando por el pasillo. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos. Nada iba a suceder esa noche. No todavía. A la mañana siguiente lo encontré en la cocina, apoyado en la encimera con una taza de café en la mano. La luz matutina se filtraba por la ventana, resaltando las líneas de su rostro de una manera que me hizo detenerme por un instante. Se giró al escucharme llegar, con una leve sonrisa en los labios. «Buenos días», saludó con voz baja, ligeramente ronca por el sueño. «Buenos días», logré responder, mi voz sonando más ligera de lo que pretendía. Me concentré en la cafetera, evitando su mirada. «¿No pudiste dormir anoche?», Drenia preguntó con un tono casual pero cálido. Levanté la vista, sorprendida. «¿Por qué lo dices?». Se encogió de hombros, apoyándose en la encimera. «Te escuché moverte en la cama. Pensé que algo te preocupaba». Forcé una risa, sacudiendo la cabeza. Solo estaba inquieta, demasiadas cosas en la cabeza. Asintió lentamente, sus ojos fijos en mí por un momento, antes de apartar la mirada y tomar un sorbo de café. «Lo mismo», murmuró. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de un peso implícito que ninguno se atrevía tal a mencionar. Quise preguntarle qué era lo que lo mantenía despierto por las noches, pero no lo hice. No pude. En su lugar, me concentré en el suave zumbido de la cafetera y en la forma en que la luz del sol jugaba sobre la encimera. Cualquier cosa para evitar que mi mente se descontrolara. Esa tarde, me encontraba en la sala doblando la ropa mientras el televisor sonaba en el fondo. David estaba tumbado en el sofá, con las piernas estiradas y cruzadas en los tobillos, desplazándose por su teléfono. Era una escena cotidiana, familiar, pero no podía evitar que mi mirada se desviara hacia él una y otra vez. ¿Alguna vez doblas ropa? ¿O eso es solo cosa de mamás? Drenia, bromeé, intentando distraerme. Levantó la vista, y una sonrisa lenta apareció en su rostro. Estoy bastante seguro de que es cosa de mamás.
Rodé los ojos y le lancé un calcetín enrollado. Lo atrapó con facilidad y, riendo, lo devolvió. «Oye, con cuidado». «Drenia», dije, tratando de sonar seria pero sin éxito. «Ya tenía todo ordenado. Relájate», dijo mientras se incorporaba, dejando el teléfono a un lado. «Te ayudo». Se deslizó del sofá y se arrodilló junto a mí, tomando una toalla y doblándola con una precisión inesperada. «Impresionante», comenté, levantando una ceja. «No sabía que tenías esa habilidad». «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió con un tono ligero, pero con un matiz en su voz que no supe interpretar del todo. Lo miré de reojo, y al encontrarme con su mirada, mi corazón se saltó un latido. No era nada obvio, pero había algo en sus ojos, una suavidad, una intensidad, que me dejó sin aliento. Aparté la vista rápidamente, enfocándome en la ropa que tenía adelante. «Bueno, me alegra que al fin estés contribuyendo en casa», dije, intentando mantener la voz firme. «Haré lo que sea para facilitarte la vida», respondió. Y ahí estaba otra vez, ese tono cálido, juguetón, pero con un matiz indescriptible. Para cuando llegó la noche, sentía que estaba perdiendo el control. Cada interacción con David me dejaba más inquieta, más consciente de la tensión que vibraba en el aire entre nosotros. Era sutil, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Me retiré a mi habitación antes de lo habitual, cerrando la puerta detrás de mí y hundiéndome en la orilla de la cama. El silencio era abrumador. Mis pensamientos pesaban sobre mí como una losa. No sabía qué estaba ocurriendo. O tal vez sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Lo único que tenía claro era que esto no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Y tenía razón, porque la historia no terminó ahí. Al día siguiente, todo parecía transcurrir con normalidad, pero el aire entre nosotros era diferente. Había algo latente, algo que esperaba ser descubierto. Me repetía que solo era mi imaginación, que estaba proyectando mis propios pensamientos en él, pero cada vez que nos cruzábamos en la cocina por la mañana, en el pasillo, o cuando pasaba junto a mí camino al patio, notaba el peso de su mirada, la suavidad en su tono de voz, y eso hacía que mi pecho se encogiera. A la hora de la cena, el sonido rítmico del cuchillo golpeando la tabla de cortar era un alivio, una distracción bienvenida del torbellino de pensamientos en mi mente. Pero entonces, como si hubiera sido invocado por ellos, David apareció en la puerta. «Huele bien aquí», comentó, apoyándose en el marco de la puerta. Levanté la vista y contuve el aliento al verlo. Había estado trabajando en el patio. Su camisa se adhería a su pecho con un ligero brillo de sudor en la piel. Su cabello despeinado y la sonrisa perezosa en su rostro me provocaron un revoloteo en el estómago. «Apenas estoy empezando», respondí, obligando a mi voz a mantenerse firme. «¿Tienes hambre?» «Siempre», dijo mientras entraba a la cocina, sacando un vaso del gabinete y llenándolo de agua. Bebió largo y tendido antes de apoyarlo en la encimera, pero no se fue. En su lugar, se recargó contra la superficie, observándome mientras trabajaba. Intenté ignorarlo, concentrándome en la tarea frente a mí, pero era imposible no sentir el peso de su mirada. «¿Necesitas ayuda?», Swin preguntó tras un momento. Negué con la cabeza. «Lo tengo bajo control. Ya has trabajado bastante hoy». «No es problema», dijo acercándose. «Al menos puedo hacerte compañía». Tragué saliva, sintiendo mis manos aferrarse con más fuerza al cuchillo. «Como quieras», dije en un tono ligero. Tomó una zanahoria y el pelador de la encimera, comenzando a trabajar en silencio a mi lado. Al principio la tranquilidad entre nosotros fue cómoda, pero poco a poco se tornó más densa. Podía sentir el calor de su cuerpo,
el roce apenas perceptible de su brazo contra el mío conforme nos movíamos, y tuve que esforzarme por mantener mi concentración en las verduras. «Mamá», dijo de pronto, su voz en un tono bajo. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto», respondí, mirándolo de reojo. Vaciló, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Eres feliz?» La pregunta me tomó por sorpresa, y por un momento no supe qué responder. Bajé la vista a la tabla de cortar, deteniendo el cuchillo mientras buscaba una respuesta. «¿A qué te refieres?», Drenie pregunté en voz baja. «A todo», dijo con suavidad. «Papá, la casa, la vida en general. ¿Eres feliz?» Forcé una sonrisa, aunque incluso para mí se sintió vacía. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque no lo pareces», respondió su mirada fija en la mía. «Siempre estás haciendo cosas por los demás, pero no recuerdo la última vez que te vi tomarte un momento para ti misma». Sus palabras fueron como un golpe, y sentí un nudo formarse en mi garganta. Quería decirle que estaba equivocado, que todo estaba bien, que no necesitaba nada, pero la verdad era que ni siquiera yo sabía cómo responderle. «Estoy bien», murmuré. «No te preocupes por mí». «Sí me preocupo», dijo con firmeza, aunque su tono seguía siendo suave. «Más de lo que imaginas». Lo miré entonces, realmente lo miré, y la intensidad en su expresión hizo que mi corazón se saltara un latido. Había algo en sus ojos, algo crudo, no dicho, que hizo que el mundo a mi alrededor se inclinara levemente. «David», comencé a decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No sabía qué quería decir, no sabía qué podía decir. Él extendió su mano, rozando la mía, apenas un contacto breve, inocente, pero que dejó un eco persistente en mi piel, como si su calidez hubiera quedado atrapada allí. «Lo digo en serio», susurró, su voz casi imperceptible. «Mereces ser feliz». Esa noche no pude dejar de pensar en él, en la manera en que me miró, en cómo se sintió su toque. Era incorrecto, todo esto estaba mal, pero por más que lo intentara, no podía ahuyentar esos pensamientos. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, con el peso del silencio de la casa aplastándome. Se sentía más pesada que nunca. El crujido de una puerta abriéndose rompió la quietud. Mi corazón dio un salto hasta mi garganta. Contuve la respiración mientras escuchaba los pasos suaves avanzar por el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta, dudaron por un momento, y luego continuaron. Sabía que era David. No podía explicar cómo lo sabía, pero lo sabía. Me incorporé, sintiendo un nudo en el pecho mientras escuchaba sus pasos desvanecerse en la distancia. La casa quedó en silencio de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. No estaba vacía, estaba cargada. Una energía latente vibraba en el aire, imposible de ignorar. Deslicé las piernas fuera de la cama, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos. No sabía qué estaba haciendo. No sabía por qué me movía, pero tampoco podía detenerme. Antes de darme cuenta, estaba en el pasillo, la tenue luz nocturna iluminando el camino hacia su habitación. Su puerta estaba apenas entreabierta, con una fina línea de luz hada filtrándose desde la ventana. Me repetí a mí misma que debía dar media vuelta, regresar a mi habitación, dejar estos pensamientos atrás antes de que me consumieran por completo, pero mi cuerpo no obedeció. Paso a paso, me acerqué, extendiendo la mano para apoyar los dedos contra la madera lisa de su puerta. ¿Qué estaba haciendo? Algo dentro de mí me arrastraba hacia él, hacia David, mi propio hijo. La pregunta resonó en mi mente, pero no encontré una respuesta. Lo único que sabía era que no podía dejar de pensar en él, en la forma en que me miró más temprano, en la preocupación en su voz, en la calidez de su roce. Era como si una presa se hubiera roto dentro de mí, y todos los pensamientos que había intentado enterrar
ahora emergieran sin control. Golpeé suavemente la puerta, apenas un sonido en la quietud. No hubo respuesta. Mi mano permaneció sobre la superficie de madera, mi pulso acelerado, antes de que lentamente girara la perilla y la empujara con cuidado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la débil luz de la luna entrando por la ventana. David estaba acostado de lado, con un brazo bajo la almohada. Su respiración era pausada y profunda. La manta apenas cubría su espalda, dejando al descubierto la curva sutil de su hombro. Se veía tan tranquilo, ajeno al peso del mundo, pero solo verlo me hizo sentir como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Entré con cautela, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El aire en esa habitación tenía un peso distinto, cargado de algo indefinible. Cada uno de mis movimientos era lento, medido, como si temiera despertarlo, pero por dentro mi corazón latía frenéticamente y mis pensamientos se desbordaban sin control. Me detuve al pie de la cama, mi mirada fija en él. Su cabello estaba ligeramente despeinado, sus labios entreabiertos mientras exhalaba. La luz de la luna saltaba a la sombra de su incipiente barba y se deslizaba por su piel con una suavidad hipnótica. Ya no era un niño, era un hombre. Un hombre que despertaba en mí sensaciones que no debería sentir, que ponía en duda todo lo que creía saber sobre mí misma. Con lentitud me subí a la cama sintiendo cómo mis rodillas se hundían en el colchón mientras me acercaba a Joel. Se movió apenas frunciendo el ceño en su sueño, pero no despertó mi mano. Tembló al extenderse hacia su rostro, apartando con suavidad un mechón de su frente. Su piel irradiaba calidez bajo mis dedos, y ese simple contacto provocó un escalofrío que recorrió mi espalda. David, murmuré su nombre, no sabía por qué pronuncié su nombre ni qué esperaba de él, pero el sonido de su nombre flotando en el silencio del cuarto hizo que mi pecho se encogiera. Contuve el aliento. Mi mano móvil entre sus cabellos. Por un instante pensé en dar marcha atrás, en deslizarme de regreso a mi habitación y fingir que esto nunca había ocurrido. Pero entonces sus ojos se abrieron lentamente y en un instante todo cambió. Mamá murmuró con la voz aún densa de sueño. Al principio su mirada estaba perdida, pero a medida que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, se fijaron en los míos. La confusión cruzó fugazmente su rostro, seguida de algo más, algo que no pude descifrar. «Lo siento», me apresuré a decir con la voz temblorosa. «No quería despertarte». Se incorporó apoyándose en un codo, frunciendo el ceño mientras me observaba. «¿Qué haces aquí?» Abrí la boca, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No podía decirle la verdad. No podía explicar lo que me había llevado hasta su habitación. Solo quería ver cómo estabas a medianoche. Preguntó su tono suave, pero cargado de curiosidad. Aparté la mirada sintiendo cómo el calor me subía al rostro. No podía dormir. Admití en un susurro. Solo necesitaba asegurarme de que estabas bien. No respondió de inmediato su mirada. Buscó la mía, y en el silencio que se extendió entre nosotros, denso y cargado de algo indescriptible, sentí mi propio pulso retumbar en mis oídos. «Estoy bien», dijo al fin su voz baja. «No tienes que preocuparte por M». Asentí, pero no me moví. Mi mano seguía sobre la cama lo suficientemente cerca de la suya como para sentir el calor que me emanaba de él. Debería haberme marchado entonces, regresar a mi habitación y dejar que el momento se desvaneciera, pero en lugar de eso me descubrí inclinándome. Música aún más, extendiendo su mano hasta rozar la mía. El contacto fue leve, vacilante, pero aún así envió una descarga por mi cuerpo imposible de ignorar. Esto está mal», murmuré sin ser capaz de alejarme. «Entonces, ¿por qué se siente tan bien?», susurró. Su pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros y no supe qué responder.
Lo único que tenía claro era que en ese instante, con su mirada fija en la mía, y su mano apenas tocando la mía, me sentía más viva de lo que había estado en año. Con cautela. Lentamente llevó su mano hasta mi rostro. Acuno con suavidad su pulgar. Rozó mi piel con un toque delicado y sin poder evitarlo cerré los ojos al sentirlo. Mamá murmuró con una voz cargada de un sentimiento que no supe nombrar. No sé qué significa esto. Yo tampoco, susurré con la voz quebrada, pero no pude detenerme. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, antes de que lograra frenarlas, y luego sin darme tiempo a dudar de lo que estaba haciendo. Me incliné mis labios, rozando los suyos, en un beso suave e incierto, cargado de todas las emociones no dichas que había estado reprimiendo. En el instante en que nuestras bocas se encontraron, el mundo pareció desvanecerse al principio. Fue un roce delicado, una exploración más que una afirmación. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía cada latido recorrerme entero, mientras me dejaba llevar. David. No se apartó sus labios cálidos y temblorosos. Respondieron a los míos con la misma vacilación, pero con una certeza innegable. Debería haberme apartado, haberme disculpado e intentar salvar lo poco de sentido que aún quedaba, pero en lugar de eso, me quedé mi mano temblorosa. Encontró el camino hasta su hombro. Su piel estaba cálida bajo mi tacto, y sentí la leve tensión en sus músculos cuando se inclinó más hacia mí. Mamá susurró contra mis labios. Su voz áspera y entrecortada no era una pregunta ni una objeción. Estaba impregnada del mismo asombro y deseo que reflejaban mis propios sentimientos. Rompí el beso conteniendo la respiración mientras me apartaba lo suficiente para mirarlo. Sus ojos abiertos de par en par estaban llenos de confusión, temor y algo más profundo, algo crudo e inconfesable. «Lo siento», murmuré aunque las palabras sonaron vacías. No quería que esto pasara. Su mirada se hundió en la mía y su expresión se suavizó, antes de que respondiera en voz baja. «Entonces, ¿por qué se siente como si estuviera destinado a suceder?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada e imposible de ignorar. No supe qué responder. No tenía palabras. Solo entendía que en ese instante, con su mirada clavada en la mía, todo lo que me había frenado el miedo. La culpa, la duda parecía desmoronarse. Mi mano temblorosa se alzó y apartó un mechón de cabello de su frente. «¿David? No sé qué es esto», susurré apenas audible. Pero ya no puedo ignorar. Él no dijo nada, pero la forma en que me miró, el modo en que entrelazó sus dedos con los míos y los apretó con suavidad. Me lo dijo todo. Me acerqué hundiendo mis rodillas en el colchón mientras me sentaba a su lado. El aire en la habitación estaba cargado de algo indescriptible, una tensión que me envolvía. Dudé. Por un instante dejando mi mano apoyada en la cama junto a la suya, y nos quedamos mirándonos. El silencio era abrumador, pero no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que no sabíamos cómo expresar. «¿Estás segura de esto?», preguntó finalmente en un susurro. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. «No sé si está bien», murmuré entrecortado, y por un instante temí que se apartara. Pero entonces alzó la mano y rozó mi mejilla con una suavidad que hizo que mi determinación flaqueara su toque. Era tan delicado, tan inseguro, que un escalofrío recorrió mi espalda. Me incliné lentamente hasta que mis labios encontraron los suyos. Esta vez, el beso no tuvo dudas. Estaba cargado con toda la emoción que había oprimido sus manos. Buscaron mi cintura. Era abrumador, embriagador, y no quería detenerme. «Esto se siente», murmuró contra mis labios su voz entrecortada. «No pienses», le susurré cortándolo solo. Siente descendí mi rostro y él exhaló temblorosamente sus manos aferrándose a mi cintura mientras me acercaba más. Su corazón latía con fuerza. Su respiración se entrecorta con cada roce de mis dedos sobre su piel.
Cada contacto parecía encenderme, despertarme de una manera que no había sentido en años. Lo empujé suavemente hasta que quedó acostado en la cama. Sus ojos buscaron los míos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Y sentí que el pecho se me apretaba. Esto no era solo algo físico. Era algo más profundo. Algo imposible de describir. ¿Estás bien?, pregunté en un murmullo acariciando su mejilla. Asintió sin apartar la mirada de la mía. Sí, respondió con la voz apenas audible. Es solo que no puedo creer que esto esté pasando. Yo tampoco, admití con una risa nerviosa. Pero no quiero que se detenga. Él sonrió entonces, una sonrisa pequeña vacilante que hizo que mi corazón doliera. Yo tampoco. Contuve la respiración mientras escuchaba los pasos suaves avanzar por el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta, dudaron por un momento, y luego continuaron. Sabía que era David. No podía explicar cómo lo sabía, pero lo sabía. Me incorporé, sintiendo un nudo en el pecho mientras escuchaba sus pasos desvanecerse en la distancia. La casa quedó en silencio de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. No estaba vacía, estaba cargada. Una energía latente vibraba en el aire, imposible de ignorar. Deslicé las piernas fuera de la cama, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos. No sabía qué estaba haciendo. No sabía por qué me movía, pero tampoco podía detenerme. Antes de darme cuenta, estaba en el pasillo, la tenue luz nocturna iluminando el camino hacia su habitación. Su puerta estaba apenas entreabierta, con una fina línea de luz hada filtrándose desde la ventana. Me repetí a mí misma que debía dar media vuelta, regresar a mi habitación, dejar estos pensamientos atrás antes de que me consumieran por completo, pero mi cuerpo no obedeció. Paso a paso, me acerqué, extendiendo la mano para apoyar los dedos contra la madera lisa de su puerta. ¿Qué estaba haciendo? Algo dentro de mí me arrastraba hacia él, hacia David, mi propio hijo. La pregunta resonó en mi mente, pero no encontré una respuesta. Lo único que sabía era que no podía dejar de pensar en él, en la forma en que me miró más temprano, en la preocupación en su voz, en la calidez de su roce. Era como si una presa se hubiera roto dentro de mí, y todos los pensamientos que había intentado enterrar ahora emergieran sin control. Golpeé suavemente la puerta, apenas un sonido en la quietud. No hubo respuesta. Mi mano permaneció sobre la superficie de madera, mi pulso acelerado, antes de que lentamente girara la perilla y la empujara con cuidado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la débil luz de la luna entrando por la ventana. David estaba acostado de lado, con un brazo bajo la almohada. Su respiración era pausada y profunda. La manta apenas cubría su espalda, dejando al descubierto la curva sutil de su hombro. Se veía tan tranquilo, ajeno al peso del mundo, pero solo verlo me hizo sentir como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Entré con cautela, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El aire en esa habitación tenía un peso distinto, cargado de algo indefinible. Cada uno de mis movimientos era lento, medido, como si temiera despertarlo, pero por dentro mi corazón latía frenéticamente y mis pensamientos se desbordaban sin control. Me detuve al pie de la cama, mi mirada fija en él. Su cabello estaba ligeramente despeinado, sus labios entreabiertos mientras exhalaba. La luz de la luna saltaba a la sombra de su incipiente barba y se deslizaba por su piel con una suavidad hipnótica. Ya no era un niño, era un hombre. Un hombre que despertaba en mí sensaciones que no debería sentir, que ponía en duda todo lo que creía saber sobre mí misma. Con lentitud me subí a la cama sintiendo cómo mis rodillas se hundían en el colchón mientras me acercaba a Joel. Se movió apenas frunciendo el ceño en su sueño, pero no despertó mi mano,
Tembló al extenderse hacia su rostro, apartando con suavidad un mechón de su frente. Su piel irradiaba calidez bajo mis dedos, y ese simple contacto provocó un escalofrío que recorrió mi espalda. David, murmuré su nombre, no sabía por qué pronuncié su nombre ni qué esperaba de él, pero el sonido de su nombre flotando en el silencio del cuarto hizo que mi pecho se encogiera. Contuve el aliento, mi mano móvil entre sus cabellos. Por un instante pensé en dar marcha atrás, en deslizarme de regreso a mi habitación y fingir que esto nunca había ocurrido. Pero entonces sus ojos se abrieron lentamente y en un instante todo cambió. Mamá murmuró con la voz aún densa de sueño. Al principio su mirada estaba perdida, pero a medida que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, se fijaron en los míos. La confusión cruzó fugazmente su rostro, seguida de algo más, algo que no pude descifrar. «Lo siento», me apresuré a decir con la voz temblorosa. «No quería despertarte». Se incorporó apoyándose en un codo, frunciendo el ceño mientras me observaba. «¿Qué haces aquí?» Abrí la boca, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No podía decirle la verdad. No podía explicar lo que me había llevado hasta su habitación. Solo quería ver cómo estabas a medianoche. Preguntó, su tono suave, pero cargado de curiosidad. Aparté la mirada sintiendo cómo el calor me subía al rostro. No podía dormir. Admití en un susurro. Solo necesitaba asegurarme de que estabas bien. No respondió de inmediato su mirada. Buscó la mía, y en el silencio que se extendió entre nosotros, denso y cargado de algo indescriptible, sentí mi propio pulso retumbar en mis oídos. «Estoy bien», dijo al fin su voz baja. «No tienes que preocuparte por M». Asentí, pero no me moví. Mi mano seguía sobre la cama lo suficientemente cerca de la suya como para sentir el calor que me emanaba de él. Debería. El día siguiente pasó en una bruma de normalidad. Aunque nada se sentía normal, seguí con mi rutina. Preparé el desayuno, ordené la casa, respondí correos electrónicos. Pero mi mente era un caos de pensamientos, siempre regresando a David. Él también estaba diferente, más callado. Su mirada se detenía en mí cada vez que coincidíamos, y cada vez sentía el pecho apretarse con una mezcla de anhelo y culpa. Intenté convencerme de que debíamos seguir adelante, de que lo mejor era encontrar la manera de regresar a lo que éramos antes. Pero la verdad era que no quería, no podía, lo que compartimos. No era algo que pudiera deshacerse por mucho que intentara convencerme de lo contrario. Esa noche, cuando el sol se ocultó y la casa quedó en su acostumbrada quietud, me encontré en la sala, mirando por la ventana. El peso del día, de todo lo que había sucedido, me oprimía como una carga tangible. «Mamá». A su voz rompió el silencio suave y vacilante. Me giré y lo vi en el umbral. Su expresión imposible de descifrar. Dudó. Por un instante antes de avanzar sus pasos lentos, deliberados. «¿Podemos hablar?», preguntó. Asentí, sintiendo mi corazón latir con fuerza mientras se sentaba junto a mí. La sala estaba en penumbra. Nada apenas por el resplandor lejano de una farola en la calle. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. «He estado pensando», murmuró tras unos segundos con la voz baja. «Sobre anoche, sobre nosotros». Lo miré, sintiendo como mi respiración se agitaba ante la intensidad de su mirada. «David, yo no te estoy pidiendo nada», me interrumpió con suavidad. «Solo necesitaba que supieras que lo que dije era verdad. No me arrepiento y no creo que nunca lo haga». La sinceridad en su voz hizo que mi pecho se encogiera. «Yo tampoco me arrepiento», admití en un susurro. «Pero eso no significa que sea fácil». «Nada. En esto es fácil», respondió con un tono sereno pero firme. «Pero estoy dispuesto a encontrar la manera, si tú también lo estás». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento no supe qué decir. Pero entonces
Con lentitud, extendí la mano. Ygr la suya. Fue un gesto mínimo, pero el modo en que sus dedos se entrelazaron con los míos, la calidez de su contacto lo hizo sentir trascendental. No sé qué nos depara el futuro, dije al fin con la voz temblorosa. Pero no estoy lista para dejar esto atrás. Su sonrisa fue pequeña, vacilante, pero iluminó su rostro de una manera que hizo que mi pecho se apretara. Entonces lo descubriremos juntos, y mientras la noche avanzaba el peso del mundo exterior pareció desvanecerse, dejándonos solo a nosotros dos, atrapados en una conexión tan imposible como innegable. Sinceramente no sé cómo sentirme con respecto a lo que pasó. Obviamente no he hablado de esto con nadie, y mi esposo tampoco sabe nada. Debería decírselo, debería sentirme culpable por lo que hice. ¿Puedo culpar a David? No lo sé. Déjenme su opinión en los comentarios. Tal vez me ayude un poco. Gracias.